vienen del aspecto técnico en un año, porque hay tecnología, hay tiempo, hay recursos al interior de la empresa. Pero una de las cosas que no se ha podido soslayar en todo este largo tiempo y que sigue siendo un cuello de botella en el ámbito del mundo del trabajo y la construcción del capital humano, tiene que ver con otra cosa que se dejó de lado en la formación: los valores, las habilidades blandas, lo que efectivamente se queja todo empresario cuando se contrata a un joven: la falta de responsabilidad, la falta de identidad, la falta de proactividad, porque en algún momento todas estas condiciones fueron, sin duda alguna, puestas en segundo plano. Creemos que generando esta condición integral que mencionaba Hernán, desde el punto de vista de participar también en el ámbito de estas energías renovables, nos puede dar buenos resultados. Pero también pensémoslo de manera responsable. Situémonos en dónde estamos, a dónde queremos llegar y cuánto es el tiempo que debemos requerir para ello. Nosotros sin duda alguna vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, porque con UNAR hemos trabajado desde el año pasado todos estos procesos y estos proyectos. Sin duda alguna también tuvimos la visita de Valhalla en su oportunidad, que nos solicitó formar gente en la primera parte o la primera fase, que tenía que ver con el levantamiento de campamento. Pero también queremos ser responsables y no tener un voladero de luces en decir todos vamos para este ámbito, porque la idea es que efectivamente se genere con responsabilidad una formación de capital humano, que es donde apuntamos con este proceso de certificación de competencia. Muchas gracias, César. Bien claro la respuesta. Ahora, en la mesa de nuestros invitados tenemos un representante de la empresa minera privada, Quistec, don Alan Carrasco, de Argentina, y él es el jefe de desarrollo comunitario. Y ellos realizan una serie de actividades, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, focalizadas a atender muchas problemáticas de localidades aisladas rurales, que están, por ejemplo, mencionadas ayer en la charla, están ubicadas a 4.500 metros de altura, donde no hay agua, no hay electricidad, venir aquí que cuesta, en el fondo uno se ocupa el día completo, son por lo menos 4 horas para bajar y 4 horas para subir, bajo condiciones climáticas extremadamente complejas. Y ellos han venido resolviendo de alguna forma los problemas de electricidad y agua justamente con energía renovable, específicamente con sistemas solares fotovoltaicos y sistemas pequeños como osmosis inversa para producir agua desde la vertiente. De ahí me gustaría preguntarte, Alan, que si nos puedes comentar, por ejemplo, algo que siempre llama la atención, es decir, nosotros como que hablamos mucho de la parte técnica de las energías, ¿no es cierto? Pero ¿cuál a tu juicio el impacto de carácter social y cómo les cambia la vida a las personas? Porque hay que pensar de que esas personas, por no tener energía y agua, están limitadas en su calidad de vida, en la cultura, ojo, y también en su posible actividad productiva. Entonces, es un círculo vicioso de pobreza. Y estos proyectos, o las energías renovables en el fondo, es que a mi parecer por lo menos están logrando que esas personas salgan de esa situación de pobreza, en el caso de nosotros. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Antes que todo, yo quiero destacar un poco la calidad de los expositores, la experiencia acá. Yo creo que hoy día está bien en boga el tema de la calidad de la educación. Yo creo que hoy día tienen algo que es de bastante calidad. Yo creo que es lo mejor que hay en la región en términos de experiencia. La pregunta es qué van a hacer ustedes con ese contenido, que es interesante. Yo me sumo un poco a los argumentos del otro expositor en términos de que la pregunta que me hace Hernán es cómo todos estos tremendos monstruos un poco que se van a crear en la región, que son gigantes. Valhalla hablaba de 700 personas en construcción, pero claramente la operación de un proceso, que es a lo que apuesta, o sea, uno construye en un año y medio, 2 años, dependiendo de la característica del proyecto, pero luego operan en porcentaje, no sé, un 10% del total de lo que se usa en lo que es la construcción. Y ahí vamos a la pregunta de que antes lo importante era el qué. Antes era generar un proyecto de inversión y que generara utilidad para los inversionistas. Ese era el foco. Luego viene el cómo, y que está muy asociado al tema de la normativa ambiental, que ya está muy regulado.
Y ahora viene el con quién. O sea, hoy día es como nosotros, por ejemplo, yo ayer le exponía un proyecto que va a ser el proyecto más grande en Chile, ingresado al sistema de evaluación ambiental en los próximos 2 años, en términos de inversión y características, y que se va a hacer acá en la región. Va a tener un pic de construcción y vamos a necesitar una cantidad promedio de 11.000 personas en un proceso de construcción que va a llevar a cabo durante promedio, no sé, 2 años y medio. Luego de ese pic de construcción vamos a bajar una dotación total de 2.500 personas. La pregunta hoy día es cómo desarrollamos un proceso que sea coherente y que genere realmente un proceso de desarrollo para la gente, tanto para los alumnos que están acá como para los vecinos de la región. Por ahí el Ceremi de Energía mencionaba el tema de la importancia de la minería. Hoy día la minería aporta, nosotros hicimos un estudio el año pasado, aporta el 60% el impacto de la minería en la región y el 60% del PIB. Eso es. Y hoy día, por ejemplo, en dotación de todas las compañías promedio, las compañías directamente deben hoy día contratar a 10.000 personas en la región. 10.000 personas en las cuales hay estudios que por cada minero contratado directamente son 4. O sea, si multiplicamos 10.000 por 4 son 40.000. Y un hogar promedio que son 4 personas, o sea, hoy día la minería podemos decir de que en la región puede crear un impacto, en el mejor de sus minutos, de 100.000 personas. O sea, le puede cambiar la vida y le puede cambiar el sistema de una región. Es así. Entonces hoy día nosotros estamos analizando cómo un proyecto tan grande y con estas características puede representar realmente una oportunidad para la gente de la región. Lo que decía el Ceremi también, el tema de que en los mejores minutos de la minería en todos los aeropuertos del país uno ve lleno de camionetas rojas. ¿Cómo hacemos que esas camionetas rojas sean gente de la región que se está capacitando afuera o que está buscando otro tipo de oportunidades para traer a la región y que no sea gente que tenga puestos importantes y que ese alto nivel de ingresos se vaya de la región y que se quede acá? Nosotros hicimos un estudio respecto a lo que mencionaba Loreto, que es que hoy día los desafíos, que es que ya no es qué tipo de personas yo contrato, sino la característica. O sea, desde la robotización, que hoy día se está hablando mucho, incluso también el trabajo. Nosotros hicimos una encuesta, tuvimos una muestra creo de 600 personas y les preguntamos, ¿les interesa trabajar en minería? Sí, ¿cuánto tiempo? 3 años. No les interesa trabajar más que eso. ¿Y para qué? Y principalmente era para generar algún tipo de capital y emprender en otra cosa. Y lo otro es que si están interesados en trabajar a 4.500 metros de altura, en los cuales uno duerme en promedio 3 horas y media, con suerte. Y obviamente mucha gente no está tan interesada en eso, nosotros lo entendemos. Entonces el desafío ya no es que el empleo por el empleo, sino que es como yo capto a las personas y a las mejores personas para lo que yo hago. En ese caso nosotros hicimos trabajo en una universidad acá en la región y que ahí también nos llama la atención, o sea, como el principal proyecto que va a estar metido en el país en términos de inversión y características le cuesta tanto encontrar una universidad local para hacer un estudio que el día de mañana, en términos de información de mercado para orientar sus mallas y que sus alumnos puedan de alguna forma salir y trabajar directamente en esa empresa, como las universidades locales a veces no tienen tanto el interés de desarrollar ese tipo de estudios. O sea, nosotros tuvimos, no sé, 25 propuestas de universidades del país, pero nosotros nos jugamos y dijimos tenemos que hacer una universidad acá, nos costó mucho encontrarlo. Y lo logramos, hoy día estamos cerrando el estudio, homologamos todo este sistema de lo que mencionabas tú de las competencias mineras y cómo el día de mañana las competencias mineras se relacionan tanto con los establecimientos en los cuales están ustedes, con los institutos, con los centros de formación técnica y con las universidades. Y claro, es lo que mencionaba, la empresa va para allá y muchas veces los contenidos van para allá. Y que tiene que ver porque hoy día estamos llenos de instituciones que de alguna forma están trabajando como parceladas y hoy día el desafío es cómo todos generamos y capturamos de valor. ¿Cómo hacemos de que esto realmente sea interesante para ustedes y que sean ustedes los que el día de mañana sean protagonistas de esto? Y bueno, hoy día nosotros estamos tratando de buscar ahí alguna respuesta, no es fácil, pero principalmente, y voy al primer punto, que es que destaco la calidad de los expositores. Hoy día ustedes se dan cuenta de que el día de mañana la oportunidad les tiene ustedes. Ayer les mencionaba el tema de que hace un par de años, no sé, el otro día conversamos, por ejemplo, que el año 92 Chile fue famoso en el mundo porque en Sevilla llevó un iceberg. Hoy día Chile podría hacer eso. O sea, imagínate, Chile sacó un iceberg, el canal de Beagle, y lo llevó a Sevilla. Hoy día Chile no podría hacer eso. Entonces hoy día las cosas están cambiando. Y hoy día, por ejemplo, los empresarios se están consultando cómo yo hago para que hoy día, por ejemplo, nosotros los profesionales jóvenes y que son como talentos dentro de la compañía, se están yendo a las empresas importantes con sueldos súper importantes, se están yendo a empresas con sueldos más bajos, en los cuales las empresas, por ejemplo, como Walmart, que les desarrolla al mes, les da creo que 3 días para trabajar en cualquier parte donde ellos quieran a través de sus computadores.
Y los profesionales hoy día buscan eso, buscan ese tipo de empresas, buscan ese tipo de cosas. Y cómo las industrias se van acomodando a eso. Hay cargos en los cuales se puede ir, cargos en los cuales que no. Pero esos son los desafíos que hoy día enfrentamos. Y un poco lo que mencionaba Hernán es cómo estos proyectos de desarrollo se hacen cargo también de esta huella que generan y dónde se desarrollan. Y la pregunta es cómo, después de que se desmoviliza estos 11.000 personas, después de que Valcales moviliza estas 700 personas, después de que todos estos proyectos gigantes que están en el sistema, que están aprobados y que se van a construir en la región, tengan todas estas camionetas rojas dando vueltas por las casas de ustedes, de su familia, de sus amigos, y que es una incomodidad, porque eso es un impacto. ¿Cómo hacemos de que realmente las personas que estén manejando esas camionetas sean ustedes, sean vecinos de ustedes, sean gente que en realidad no pase rajado por afuera de tu casa y tengáis el miedo que te atropelle el perro, que te atropelle un niño? Entonces, la pregunta es cómo también los parques solares y toda esta infraestructura el día de mañana, ¿cómo hacemos para que no pase a ser una minera más o un Humberstone más? Porque va a ser una unidad productiva que va a ser una instalación y una masa gigante va a estar ocupando un espacio de terreno aledaño a comunidades. Entonces, la pregunta es cómo también hacemos de que la gente forme parte de estos procesos de desarrollo. Y ahí es donde con Hernán nos ha tocado durante ya, no sé, 4 años, 5 años, y hemos trabajado desde el altiplano hasta la costa generando procesos de implementación fotovoltaico y un poco dándole a conocer a la gente la importancia que tienen estos procesos y el grado de autonomía que les genera. Como estos procesos hoy día, muchas veces se habla de que las comunidades indígenas dicen no, es que pucha, que lata que la gente baje de sus comunidades y venga a vivir a la ciudad. Bueno, los hijos de ellos también tienen derecho a tener Facebook, tienen derecho a ir a un buen colegio, tienen derecho a ir tienen derecho a educación y a salud. Entonces, por muy lindo que sea ir a la comunidad y que la gente diga allá, la gente también tiene derecho a desarrollo.